El cielo estaba nublado esa mañana, como si el propio universo compartiera mi dolor. Estaba de pie frente al ataúd de mi hermano, Miguel, sintiendo como si un agujero negro se hubiera formado en mi pecho, succionando toda la alegría y esperanza que alguna vez existieron allí. El peso de la pérdida era tan grande que apenas podía respirar. Dios mío, ¿por qué él? ¿Por qué ahora?, murmuré para mí mismo, mientras ajustaba mi corbata por 10ª vez. Era un gesto mecánico, un intento fútil de mantener algún control en medio del caos que se había instalado en mi vida. Miré alrededor de la capilla. Rostros conocidos y desconocidos se mezclaban en una neblina de pesar. Algunos lloraban abiertamente, otros mantenían una compostura silenciosa, pero todos llevaban el mismo aire de incredulidad. Miguel era demasiado joven, demasiado lleno de vida para estar allí, inmóvil en un ataúd de caoba. Javier, escuché una voz familiar llamándome. Era mi tía Guadalupe, con los ojos hinchados de tanto llorar. Oh, querido sobrino, dijo, abrazándome con fuerza. Miguel estaba tan orgulloso de ti. Siempre hablaba. Sus palabras se perdieron en medio del zumbido que llenaba mi mente. Asentí mecánicamente, incapaz de formular una respuesta coherente. ¿Cómo podíamos hablar de Miguel en pasado? ¿Cómo podía esto ser real? A medida que avanzaba el día, me encontré atrapado en una rutina agotadora de saludos y condolencias. Cada lo siento era como un cuchillo clavándose en mi pecho, recordándome repetidamente la cruel realidad. Era un buen hombre, dijo un compañero de trabajo de Miguel. Tan joven, una pérdida terrible, murmuró una vecina anciana. Si necesitas algo, lo que sea, ofreció un amigo de la infancia. Agradecía a todos automáticamente, pero por dentro, gritaba. Quería que todos se callaran, que dejaran de hablar de él como si fuera solo un recuerdo. Quería que mi hermano volviera. Entonces noté a un hombre que no reconocí. Estaba parado un poco apartado de los demás, observándome con una intensidad que me hizo estremecer. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y algo en sus ojos me dejó profundamente inquieto. Antes de que pudiera pensar mucho al respecto, se acercó. Su rostro era serio, casi sombrío, y había una hesitación en sus pasos que no combinaba con la determinación en su mirada. Mis condolencias, dijo en voz baja, extendiendo la mano para estrecharla. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí que algo era deslizado en mi bolsillo. Un sobre. Fue tan rápido y discreto que, si no hubiera estado prestando atención, habría pasado desapercibido. ¿Quién eres?, comencé a preguntar, pero él ya se estaba alejando, mezclándose con la multitud antes de que pudiera decir algo más. Me quedé allí, paralizado, sintiendo el peso del sobre en mi bolsillo como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi mente, ya sobrecargada por el dolor de la pérdida, ahora giraba con preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había en ese sobre? ¿Por qué la entrega había sido tan secreta? Pero no tuve tiempo para explorar esas preguntas. El sacerdote estaba llamando a todos para el inicio de la ceremonia, y yo, como hermano del fallecido, necesitaba estar en la primera fila. Me senté al lado de mi esposa, Lucía, que me sostuvo la mano con fuerza. Su toque, que normalmente me traería consuelo, ahora parecía extrañamente vacío. Tal vez era solo el choque de la pérdida, pensé. Mientras el sacerdote hablaba sobre la brevedad de la vida y la eternidad del alma, no podía dejar de pensar en el sobre en mi bolsillo. Era como si ardiera a través del tejido, exigiendo mi atención. Miguel era un hombre de fe, un hombre de familia, decía el sacerdote. Deja un legado de amor y bondad. Las palabras parecían huecas, insuficientes para capturar quién era realmente Miguel. Mi hermano, mi mejor amigo, mi confidente. ¿Cómo podíamos resumir una vida tan rica en solo unas pocas frases? La ceremonia continuó, pero apenas escuchaba. Mis pensamientos oscilaban entre recuerdos de Miguel, nuestros partidos de fútbol en la infancia, nuestras conversaciones hasta tarde en la noche, nuestros planes para el futuro, y la misteriosa entrega del sobre. Cuando finalmente llegó la hora de cerrar el ataúd, sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. Ver el rostro de Miguel por última vez fue casi insoportable. Quería gritar,
suplicar que despertara, decir que todo esto era un terrible error. Pero no hice nada de eso. En lugar de eso, me levanté, con las piernas temblorosas, y ayudé a llevar el ataúd fuera de la capilla. Cada paso era una tortura, cada metro una eternidad. En el cementerio, mientras el ataúd descendía lentamente a la tierra, sentí que una parte de mí moría junto con Miguel. Las lágrimas que había contenido durante toda la ceremonia finalmente vinieron, silenciosas e implacables. «Adiós, hermano», susurré, arrojando un puñado de tierra sobre el ataúd. «Descansa en paz». Mientras la gente comenzaba a dispersarse, me quedé allí, inmóvil, mirando la lápida recién colocada. Miguel Hernández, decía. Amado hijo, hermano y amigo. Las fechas parecían un insulto cruel, una vida tan llena reducida a 2 números separados por un guión. Fue solo cuando Lucía tocó mi hombro que me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. El cementerio estaba casi vacío ahora. Vamos a casa, amor, dijo suavemente. Necesitas descansar. Asentí mecánicamente, dejando que ella me guiara de vuelta al coche. Pero mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez, al lugar donde mi hermano ahora descansaba. Y en mi bolsillo, él sobrepesaba como plomo, una promesa siniestra de que este día, ya marcado por el dolor de la pérdida, aún guardaba más sorpresas. El camino de vuelta a casa después del funeral fue un borrón. Mi mente estaba entumecida, repleta de recuerdos de Miguel y preguntas sin respuesta. El sobre en mi bolsillo parecía pesar 1 tonelada, recordándome constantemente su enigmática presencia. Llegamos a casa y Lucía fue directamente al dormitorio, alegando un dolor de cabeza. Me quedé solo en la sala, el silencio ensordecedor solo roto por el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, con manos temblorosas, saqué el sobre. Vamos, Javier, murmuré para mí mismo. Lo que sea, no puede ser peor que perder a Miguel. Poco sabía lo equivocado que estaba. Abrí el sobre con cuidado, como si pudiera contener una bomba. Dentro, encontré una hoja de papel doblada. La desdoblé lentamente, mi corazón acelerando a cada segundo. El mensaje era breve, escrito a mano en una caligrafía que no reconocí. Debes saber esto, se trata de tu hermano, esposa e hijo. Leí la frase varias veces, tratando de entender. Miguel, Lucía y nuestro hijo, Pablo. ¿Qué podría conectar a los 3? ¿Y por qué alguien pensaría que era necesario informarme sobre esto, especialmente el día del funeral de Miguel? No tiene sentido, dije en voz alta, como si escuchar mi propia voz pudiera traer alguna claridad. Mi mente comenzó a crear escenarios, cada uno más absurdo que el otro. ¿Quizás Miguel había dejado algo para Pablo en su testamento? ¿O tal vez Lucía y Miguel estaban planeando una sorpresa para mí antes de su muerte repentina? Pero algo en el fondo de mi mente me decía que era más serio que eso. El tono del mensaje, la entrega furtiva en el funeral, todo indicaba que lo que fuera, no era algo bueno. Tomé mi celular, pensando en llamar a Lucía y preguntarle si sabía algo. Pero entonces dudé. ¿Y si ella estaba involucrada de alguna manera? La idea me hizo sentir culpable de inmediato. ¿Cómo podía sospechar de mi propia esposa? Decidí que necesitaba aire fresco. Salí al balcón, la noche cálida y húmeda envolviéndome como una manta pesada. Las estrellas brillaban en el cielo, indiferentes a mi tormento. Miguel, susurré al cielo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás aquí para ayudarme a entender? El silencio fue mi única respuesta. Volví adentro, decidido a descubrir más. Había algo familiar en la caligrafía, aunque no podía identificar exactamente qué. Tomé una lupa que guardábamos en el cajón de la cocina y examiné la nota más de cerca. Fue entonces cuando noté algo que había escapado a mi primera inspección. En la esquina inferior derecha del papel, casi invisible a simple vista, había una pequeña marca de agua. Un símbolo que reconocí de inmediato, era el logotipo de la empresa donde trabajaba Miguel. Mi corazón se aceleró. Esto significaba que la persona que me entregó la nota probablemente trabajaba con Miguel. ¿Pero por qué un compañero de trabajo de él tendría información sobre mi esposa y mi hijo? Miré el reloj.
Era casi medianoche. Demasiado tarde para hacer cualquier llamada o investigación más profunda. Pero el sueño parecía una posibilidad distante. ¿Cómo podría dormir con tantas preguntas sin respuesta? Me senté en el sofá, la nota aún en mis manos. Las palabras danzaban ante mis ojos, formando patrones siniestros. Tu hermano, esposa e hijo. Las tres personas más importantes de mi vida, conectadas de alguna manera que no comprendía. Javier. La voz de Lucía me sobresaltó. Estaba parada en la puerta de la sala, vistiendo su bata. ¿No vienes a dormir? Rápidamente, escondí la nota debajo de un cojín. Ya voy, respondí, tratando de mantener la voz calma. Solo necesito un momento. Ella me miró con preocupación. ¿Estás bien? Forcé una sonrisa. Sí, solo, pensando en Miguel. Lucía sintió comprensivamente. Sé que es difícil. Pero trata de descansar un poco, ¿vale? Mañana será otro día. Mientras ella volvía al dormitorio, no pude evitar notar algo en su comportamiento. ¿O era mi imaginación jugándome una mala pasada? Había una tensión en sus hombros, una hesitación en su voz que no parecía normal. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. El dolor de la pérdida y el choque del mensaje misterioso me estaban volviendo paranoico. Pero una cosa sabía con certeza, no podía simplemente ignorar esa nota. Algo estaba pasando, algo que involucraba a las personas más cercanas a mí. Y estaba decidido a descubrir qué era, no importaba cuán dolorosa fuera la verdad. Con un suspiro pesado, me levanté del sofá. Mañana, decidí, comenzaría mi búsqueda de respuestas. Pero por ahora, tendría que intentar dormir, aunque sabía que mis sueños probablemente serían atormentados por preguntas sin respuesta y sombras de secretos aún no revelados. La noche fue larga e inquieta. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a entrar por la ventana, ya estaba de pie, ansioso por continuar mi investigación. Lucía aún dormía, y aproveché la oportunidad para examinar nuevamente el sobre misterioso. Fue entonces cuando noté algo que había escapado a mi atención la noche anterior. El sobre no estaba completamente vacío. Había algo más allí, escondido en un compartimento secreto. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que eran fotografías. Con las manos temblorosas, saqué las fotos. La primera imagen que vi hizo que mi estómago se revolviera. Era Lucía, mi esposa, en un abrazo íntimo con Miguel. Mi hermano. Mi difunto hermano. No puede ser, murmuré, incrédulo. Pasé a la siguiente foto. Y a la siguiente. Y a la siguiente. Cada imagen era como un golpe en el estómago. Lucía y Miguel en un restaurante elegante. Los dos riendo en un parque que no reconocía. Un beso robado en un rincón oscuro de lo que parecía ser una fiesta. Mi mente giraba, tratando de procesar lo que estaba viendo. Las fechas en las fotos mostraban que esto no era algo reciente. Algunas imágenes eran de años atrás, incluyendo momentos que recordaba claramente de Lucía diciendo que estaba en viajes de trabajo. Una foto en particular llamó mi atención. Era del cumpleaños de Lucía, hace 3 años. Yo estaba en una conferencia ese día, imposibilitado de estar presente. En la foto, Miguel le daba un collar que reconocí de inmediato, el mismo que ella me dijo haber comprado para sí misma como un regalo de cumpleaños. La traición era evidente y cruel. Cada imagen contaba una historia de mentiras y engaños que se extendían por años. Mi hermano y mi esposa, las dos personas en quienes más confiaba en el mundo, me habían traicionado de la manera más dolorosa posible. Me senté pesadamente en el sofá, las fotos esparcidas a mi alrededor como evidencias de un crimen atroz. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cuántas veces se rieron de mí a mis espaldas? ¿Cuántos momentos que creía especiales entre Lucía y yo eran en realidad compartidos con Miguel? El sonido de pasos en el pasillo me alertó de que Lucía estaba despertando. Rápidamente, reuní las fotos y las escondí de nuevo en el sobre. Mi mente estaba en conflicto. Parte de mí quería confrontarla de inmediato, exigir explicaciones, gritar todo el dolor y la ira que estaba sintiendo.
Pero otra parte, la parte que aún estaba en shock, necesitaba tiempo para procesar todo esto. Buenos días, amor, dijo Lucía, entrando en la sala. Te has levantado temprano. La miré, tratando de ver a la mujer que amaba. Pero ahora, todo lo que veía era una extraña, alguien capaz de mentir y traicionar durante años. Sí, respondí, luchando por mantener mi voz estable. No pude dormir bien. Se acercó, poniendo su mano en mi hombro. El toque que antes me traía consuelo ahora me hacía querer retroceder. Aún pensando en Miguel, preguntó, su voz llena de falsa preocupación. No tienes idea de cuánto, respondí, las palabras cargadas de un significado que ella aún no comprendía. Mientras Lucía iba a la cocina a preparar el desayuno, me quedé sentado, el peso de las fotografías escondidas pesando en mi conciencia. El dolor de la pérdida de Miguel ahora se mezclaba con la agonía de la traición, creando un torbellino de emociones que amenazaba con engullirme por completo. El día pasó como un borrón. Me moví por la casa como un fantasma, evitando a Lucía siempre que fue posible. Cada vez que hablaba conmigo, cada toque, cada sonrisa, todo parecía una mentira. Las fotos ardían en mi mente, imposibles de ignorar. Finalmente, cuando cayó la noche, no pude soportarlo más. Esperé a que Lucía terminara de lavar los platos de la cena y la llamé a la sala. Necesitamos hablar, dije, mi voz temblando levemente. Ella se sentó, pareciendo preocupada. ¿Qué pasa, Javier? Has estado extraño todo el día. Respiré hondo, tratando de controlar la tormenta de emociones dentro de mí. Ayer, en el funeral, alguien me entregó un sobre. Los ojos de Lucía se agrandaron por un momento, pero rápidamente disimuló. ¿Qué sobre? Sin decir una palabra, saqué las fotos y las esparcí en la mesa de centro. El rostro de Lucía se puso pálido instantáneamente. ¿Qué es esto?, balbuceó, pero ambos sabíamos que era una pregunta vacía. Tú sabes exactamente lo que es, respondí, mi voz fría. Tú y Miguel. ¿Por cuánto tiempo, Lucía? ¿Por cuánto tiempo se rieron de mí a mis espaldas? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Javier, ¿puedo explicarlo? Explicarlo, interrumpí, la ira finalmente estallando. ¿Explicar años de mentiras? ¿De traición? ¿Con mi propio hermano? Lucía comenzó a sollozar. No debía haber pasado. Empezó como un error. Pero luego. ¿Luego qué? Grité. ¿Decidieron seguir engañándome? ¿Hacer de mí un idiota? Nosotros nunca quisimos hacerte daño, suplicó. Reí amargamente. Pues felicidades. Fracasaron miserablemente en eso. El silencio cayó entre nosotros, pesado y sofocante. Miré a la mujer que creía conocer, la mujer que amaba, y vi solo a una extraña. Quiero el divorcio, dije finalmente, las palabras saliendo como piedras de mi boca. Lucía jadeó. Javier, por favor, podemos hablar de esto. Podemos intentar arreglarlo. Arreglarlo, interrumpí. No hay nada que arreglar, Lucía. Destruiste todo. Tú y Miguel. Esa noche, dormí en el sofá. O más bien, me quedé acostado en el sofá, incapaz de dormir, repasando cada momento de los últimos años, cuestionando cada recuerdo, cada palabra de amor que creía verdadera. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. El proceso de divorcio sería difícil, lo sabía, pero estaba decidido. No había forma de volver atrás, no después de una traición tan profunda. Lucía suplicó, lloró, prometió que cambiaría. Pero sus palabras sonaban vacías para mí. La confianza, una vez rota, era imposible de reconstruir. En los días que siguieron, me sumergí en el proceso de separación. Cada documento firmado, cada decisión tomada, era como un clavo en el ataúd de lo que una vez fue nuestro matrimonio. El dolor era casi físico, pero sabía que era necesario. El funeral de Miguel, que parecía haber sucedido hace una eternidad, ahora adquiría un nuevo significado. No solo estaba enterrando a mi hermano, sino también el matrimonio que creía tener, la vida que pensaba estar viviendo.
Mientras organizaba los papeles del divorcio, una nueva preocupación comenzó a crecer en mi mente. Si Lucía y Miguel habían mantenido este secreto durante tanto tiempo, ¿qué más podrían estar ocultando? Los días que siguieron al inicio del proceso de divorcio fueron un torbellino de emociones y papeleo. Me sentía como si estuviera viviendo en piloto automático, firmando documentos y respondiendo preguntas sin realmente procesar lo que estaba pasando. Pero en medio de todo este caos, una pregunta comenzó a formarse en mi mente, una duda que crecía cada día que pasaba. Todo comenzó cuando estaba arreglando mis cosas para mudarme. Encontré un álbum de fotos antiguo y, sin pensar, comencé a hojearlo. Allí estaba Pablo, mi hijo, sonriendo en sus diferentes etapas de la vida. Pero algo me molestaba. Mirando esas fotos, comencé a notar semejanzas que nunca había percibido antes. La forma de los ojos de Pablo, la manera en que sonreía, incluso el ángulo de su mandíbula, todo me recordaba a Miguel. Al principio, traté de alejar esos pensamientos. Después de todo, Miguel era mi hermano, era natural que hubiera semejanzas familiares. Pero la duda ya se había instalado. No puede ser, murmuré para mí mismo, cerrando el álbum con fuerza. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. En los días siguientes, no podía mirar a Pablo sin preguntarme. Cada gesto, cada expresión, todo parecía gritar la posibilidad que tanto temía. La traición de Lucía y Miguel ya era lo suficientemente dolorosa, pero la idea de que Pablo pudiera no ser mi hijo era insoportable. Finalmente, después de noches sin dormir y días atormentados por esta duda, tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad, no importaba cuán dolorosa pudiera ser. Con las manos temblorosas, llamé a una clínica que realizaba pruebas de ADN. La recepcionista fue amable y profesional, explicando el proceso y los costos. Concerté una cita para la semana siguiente. Contarle a Pablo fue la parte más difícil. Acababa de cumplir 15 años y ya estaba teniendo dificultades para lidiar con el divorcio. ¿Cómo podía explicarle que quería hacer una prueba de paternidad sin destruir completamente nuestra relación? Pablo, comencé, sentándome a su lado en su habitación. Hay algo que necesitamos hacer, algo importante. Me miró con esos ojos que ahora temía reconocer. ¿Qué es, papá? La palabra, papá, me golpeó como un puñetazo. ¿Y si no era realmente su papá? Necesitamos hacer una prueba, dije finalmente. Una prueba de ADN. Pablo se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Quería protegerlo, quería mentir y decir que era solo una formalidad para el proceso de divorcio. Pero después de todas las mentiras que habían destruido nuestra familia, no podía añadir una más. Por lo que descubrí sobre tu madre y tu tío Miguel, respondí, sintiendo cada palabra como un cuchillo. Necesito estar seguro. Seguro de que soy tu hijo, completó Pablo, su voz cargada de dolor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Quería abrazarlo, decirle que nada cambiaría mi amor por él. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Está bien, dijo finalmente Pablo. Hagamos la prueba. La semana siguiente, fuimos a la clínica. El procedimiento fue rápido e indoloro, solo un frotis en la mejilla. Pero las consecuencias de ese simple acto podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Los resultados estarán listos en una semana, informó la enfermera. Una semana. 7 días que prometían ser los más largos de mi vida. 7 días para prepararme para una verdad que podría destruir el último pilar de la vida que pensaba haber construido. Mientras salíamos de la clínica, Pablo sostuvo mi mano. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Independientemente de lo que revelara la prueba, me di cuenta en ese momento de que el amor que sentíamos el uno por el otro iba más allá de los lazos de sangre. Ahora, solo nos quedaba esperar. Esperar y tener esperanza de que, cualquiera que fuera el resultado, encontraríamos una manera de seguir adelante juntos. La semana de espera por los resultados de la prueba de ADN fue un verdadero infierno. Cada minuto parecía arrastrarse, y mi mente no dejaba de crear escenarios, tanto buenos como malos.
Pablo y yo apenas hablábamos, un silencio incómodo flotando entre nosotros como una nube oscura. Finalmente, en un miércoles gris, recibí la llamada de la clínica. Señor Hernández, los resultados están listos. ¿Puede venir a recogerlos esta tarde? Mi corazón se aceleró. Sí, estaré allí, respondí, mi voz apenas un susurro. Llamé a Pablo en la escuela, pidiéndole que me encontrara en la clínica. Él estuvo de acuerdo en silencio, y pude sentir su nerviosismo incluso por teléfono. El trayecto a la clínica fue un borrón. Aparqué el coche y vi a Pablo llegando en bicicleta, su rostro una máscara de aprensión. Entramos juntos, nuestras manos tocándose brevemente en un gesto de apoyo mutuo. La enfermera nos guió hasta una sala privada, donde un médico nos esperaba con un sobre cerrado. ¿Quieren abrirlo o prefieren que lea los resultados?, preguntó amablemente. Miré a Pablo, que asintió ligeramente. «¿Puede leerlos, por favor?», respondí, mi boca de repente seca. El médico abrió el sobre y comenzó a leer. Sus palabras parecían venir de muy lejos, amortiguadas por el sonido de mi propio corazón martilleando en mis oídos. Con un 99.99% de certeza, podemos afirmar que el mundo pareció detenerse por un instante. El señor Javier Hernández no es el padre biológico de Pablo Hernández. Las palabras cayeron como una sentencia. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. A mi lado, Pablo soltó un sollozo ahogado. El médico continuó hablando, explicando detalles técnicos de la prueba, pero yo ya no podía escuchar. Mi mente estaba en caos. Miguel. Mi hermano era el padre biológico de mi hijo. Del niño que había criado, amado y protegido durante 15 años. Papá. La voz de Pablo me devolvió a la realidad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su rostro una mezcla de miedo y confusión. En ese momento, mirando al chico que siempre había considerado mi hijo, me di cuenta de que el amor que sentía por él no había cambiado. ADN o no, Pablo era mi hijo en todos los sentidos que realmente importaban. Está bien, hijo, dije, tirando de él para un abrazo apretado. Esto no cambia nada entre nosotros. Salimos de la clínica en silencio, caminando lado a lado. Las calles parecían diferentes ahora, como si el mundo hubiera cambiado fundamentalmente en los últimos minutos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Pablo cuando llegamos al coche. Suspiré profundamente. No lo sé exactamente. Pero sé que seguiremos siendo una familia, tú y yo. En el camino a casa, mi mente giraba. La ira que sentía hacia Lucía y Miguel alcanzó nuevos niveles. No solo habían traicionado mi confianza, sino que me habían robado la verdad sobre mi propio hijo durante 15 años. Al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio se mezclaba con el dolor. Ahora sabía la verdad. No había más secretos, no había más dudas. Podíamos comenzar a reconstruir nuestras vidas sobre una base de honestidad. Llegando a casa, Pablo y yo nos sentamos en la sala, el silencio pesado entre nosotros. Pablo, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Quiero que sepas que para mí, nada ha cambiado. Eres mi hijo, y te amo más que a nada en este mundo. Asintió, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Yo también te amo, papá. Siempre serás mi papá. Esa noche, mientras Pablo dormía, me senté solo en el balcón, mirando las estrellas. La verdad había salido a la luz, devastadora y liberadora al mismo tiempo. El camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones dolorosas y decisiones complicadas. Pero una cosa sabía con certeza, Pablo y yo enfrentaríamos esto juntos, como la familia que éramos, independientemente de lo que el ADN pudiera decir. En los días que siguieron a la revelación de la prueba de ADN, me sentí como si estuviera viviendo en una realidad alternativa. Cada recuerdo, cada momento del pasado, ahora tenía un nuevo significado, una nueva sombra. Pero no podía darme el lujo de sumergirme en la autocompasión. Pablo me necesitaba, y yo necesitaba respuestas. Comencé a investigar más a fondo, tirando de hilos sueltos que antes ni siquiera sabía que existían. Llamé a amigos, familiares,
colegas de trabajo de Miguel. Al principio, la gente dudaba en hablar, pero poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz, como una enorme lata de gusanos siendo abierta. Javier, lo siento mucho, dijo mi primo Ricardo al teléfono. Pensé que lo sabías. Todo el mundo, bueno, casi todo el mundo sabía sobre Miguel y Lucía. Sentí mi estómago revolverse. ¿Todo el mundo? ¿Por cuánto tiempo? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Años, finalmente respondió. Desde antes del nacimiento de Pablo. Cada nueva revelación era como una puñalada. Descubrí que no eran solo familiares cercanos los que sabían, sino también amigos, vecinos, incluso algunos de los padres de los amigos de Pablo. No queríamos meternos, dijo mi tía Guadalupe, con lágrimas en la voz. Pensábamos que no era nuestro lugar decir nada. La sensación de aislamiento y traición se profundizó. No eran solo Lucía y Miguel los que me habían engañado, sino un círculo mucho mayor de personas que consideraba cercanas. En una tarde particularmente difícil, me encontré sentado en un café con Elena, una antigua amiga de Lucía. Ella parecía nerviosa, jugando constantemente con su taza de café. Javier, tienes que entender, comenzó, sin mirarme a los ojos. Al principio, pensábamos que era solo una fase. Luego, se complicó demasiado para decir algo. Demasiado complicado, repetí, incrédulo. Complicado era mi vida siendo una mentira durante 15 años. Elena se encogió en su silla. Hubo momentos en que Lucía quiso contarlo. Miguel también. Pero siempre acababan decidiendo que era mejor no perturbar las cosas. Salí de ese café sintiéndome aún más perdido. La conspiración de silencio que me había rodeado durante tantos años era casi tan dolorosa como la propia traición. En medio de toda esta turbulencia, Pablo era mi ancla. Nuestros momentos juntos, aunque a veces tensos y cargados de emoción no dicha, eran los únicos en los que me sentía verdaderamente yo mismo. Papá, me dijo una noche, mientras veíamos un partido de fútbol en la televisión. No importa lo que la gente diga o lo que esa prueba mostró. Eres mi papá. Punto final. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Me di cuenta de que, en medio de todo el caos y la decepción, todavía había algo genuino y verdadero, el amor entre un padre y un hijo, que trascendía los lazos de sangre. A medida que más verdades salían a la luz, comencé a sentir una extraña sensación de alivio mezclada con el dolor. Sí, mi vida había sido construida sobre mentiras. Sí, las personas en las que confiaba me habían decepcionado profundamente. Pero ahora, finalmente, sabía la verdad. Era como si un peso hubiera sido quitado de mis hombros, el peso de vivir una vida que no era realmente mía. Ahora, con todas las cartas sobre la mesa, podía comenzar a reconstruir, esta vez sobre cimientos de verdad. El proceso de curación sería largo, lo sabía. Habría días difíciles por delante, conversaciones dolorosas, decisiones complicadas a tomar. Pero por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Mirando a Pablo, que ahora dormía en el sofá a mi lado, hice una promesa silenciosa. Construiríamos una nueva vida juntos, una vida basada en la honestidad y el amor verdadero. Y tal vez, con el tiempo, aprenderíamos a perdonar, no por aquellos que nos lastimaron, sino por nosotros mismos. La lata de gusanos había sido abierta, y el contenido no era bonito. Pero ahora, finalmente, podíamos comenzar a limpiar el desastre y seguir adelante.